Un cordial saludo, profesora Maricela Araúz. De parte del grupo número 5, les hablaremos sobre la obtención y acumulación de evidencia de auditoría. Le habla Rebeca Santos. Bajo el concepto de la NIA 500 se dice que la evidencia es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que base su opinión. La evidencia de auditoría incluye toda información contenida en los registros contables de lo que se obtiene en los estados financieros como otra información. Las normas técnicas de auditoría expresan que el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada mediante la realización y evaluación de las pruebas de auditoría que se consideren necesarias, con el objetivo de obtener una base de juicio razonable sobre los datos contenidos en las cuentas anuales que se examinan y poder expresar una opinión respecto a las mismas. La calidad de la evidencia está influida por su fuente de procedencia. Las que son independientes de la empresa en principio ofrecen una mayor garantía de las que están bajo el control de las mismas. La evidencia obtenida directamente por el auditor es más persuasiva que la que procede de un tercero o de la propia empresa. Si la evidencia de una prueba se corrobora con la de otras, la confianza es superior, por lo tanto debe existir una validez. Para esto la información debe ser valiosa y se requiere que la evidencia sea competente, es decir, con calidad en relación a su relevancia y confiabilidad, y suficiente en términos de cantidad, al tener en cuenta los factores como posibilidad de información errónea, importancia y costos de la evidencia. Mi nombre es Carla Salinas y hoy le hablaré sobre la evidencia suficiente y competente. La evidencia suficiente es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría. Es cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión. La evidencia competente es la medida de la calidad de evidencia de auditoría. Para que sea competente, la evidencia debe ser válida y confiable. El auditor debe considerar cuidadosamente si existe la razón para dudar de su validez y de su integridad. Procedimiento de confirmación externa. El propósito de la NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso por parte del auditor de la confirmación externa como un medio para obtener evidencia de auditoría. El procedimiento de confirmación externa normalmente se lleva a cabo para confirmar o solicitar información respecto a los saldos de cuentas y sus elementos tales como cuenta por cobrar, cuenta por pagar, banco y otros depósitos. Cuando el auditor usa la confirmación externa, debe mantener el control sobre la solicitud de confirmación externa. Congruencia de la política contable. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y competente sobre si en los estados financieros del periodo actual se ha aplicado de manera congruente de la política contable reflejada en los estados de saldo de apertura. Buen día, profesora. Mi nombre es Eleida Rodríguez y hoy les hablaré acerca del riesgo de control. El control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o desconfianza susceptible de análisis y comprobación. Según la NIA, podemos decir que el riesgo de control es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa individualmente o en conjunto con otras no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por los sistemas de contabilidad y de control interno, en la cual el auditor debe obtener evidencia mediante la aplicación de pruebas y procedimientos, pruebas de control. Esta se realiza con el objeto de obtener evidencia sobre la idoneidad del sistema de control interno y contabilidad. Se deben diseñar y aplicar pruebas de funcionamiento de los controles con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los controles relevantes. El auditor debe realizar pruebas de control para reunir evidencia suficiente que respalde su declaración de riesgo de control. Una declaración de riesgo de control medio o bajo requiere mayor evidencia de respaldo que una declaración de riesgo alto. Al respecto, la NIA afirma que el auditor obtendrá evidencia de auditoría más convincente cuando más confíe en la eficacia de un control. Las pruebas sustantivas. Estas consisten en examinar las transacciones y la información producida por la entidad bajo examen.
aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría con el objeto de validar las afirmaciones y para detectar las distorsiones materiales contenidas en los estados financieros. También sirven para obtener evidencia auditoría relacionada con la integridad, exactitud y validez de la información financiera auditada o, en caso contrario, descubrir los posibles errores o irregularidades significativas. Ejemplo de esto pueden ser la provisión adecuada para la pérdida de posibles cuentas incobrables, analizar la manera como se contabilizan las pérdidas de alguna inversión, los listados de inventario están recopilados, calculados y sumados de la forma correcta y si estos listados reflejan la realidad de la contabilidad. Técnicas de auditoría. Hablaremos acerca de qué son las técnicas de auditoría. Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para satisfacer sobre la legitimidad de la información, haciendo las comprobaciones necesarias para hacerse un juicio profesional sobre un asunto. La inspección. Podemos decir que la inspección consiste en la revisión de documentación sustentatoria, así como la inspección física o el recuento de bienes tangibles tales como de existencia o activos fijos. Un ejemplo de esto es la inspección de una obra que realiza la empresa durante o después de su construcción. La inspección comprende la inspección documental y examen físico. Buenas, mi nombre es Nayelis Mitre y hoy le hablaré sobre cálculo, procedimiento analítico y comprobación. Cálculo. Este consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética de los documentos de origen o de los registros contables o desarrollar cálculos independientes comprobatorios, como por ejemplo podemos ver las pruebas de cálculo en los inventarios de existencia o pruebas en la depreciación del activo fijo. Procedimiento analítico. Es la evaluación de información financiera a través del análisis de relaciones aceptables entre datos financieros y no financieros. Este consiste en utilizar los índices y tendencias significativas para determinar la liquidez, posición financiera, capacidad de endeudamiento, rentabilidad, gestión empresarial, así como las fluctuaciones y las relaciones inconsistentes en los componentes del balance general y el estado de los resultados. Podemos ver algunas ventajas que son, por ejemplo, la principal ventaja de los procedimientos analíticos es que pueden aplicarse en todas las etapas de la auditoría, ya sea para investigar los montos reflejados en los estados financieros y las relaciones entre esos montos. También ayudan al auditor a ver si hay problemas continuos dentro de la empresa y si los estados financieros del cliente coinciden con lo que el auditor cree que deberían ser después de realizar algún ajuste. También podemos observar desventajas que pueden ser debido a que los procedimientos analíticos con frecuencia tienen que realizarse en cuentas incompletas antes de haber preparado los estados financieros finales, no se toman en consideración ajustes significativos que a menudo se realizan en una etapa posterior. Otra desventaja podría ser muchos auditores no confían en los procedimientos analíticos debido a la baja presión observada en estos y también a la falta de confiabilidad en los datos necesarios para los procedimientos. Comprobación. El auditor dedica la mayor parte de la auditoría a los asuntos donde es mayor posibilidad el error o alguna información equivocada. Un método para determinar estas áreas es la comparación, con el objetivo de verificar la existencia, autoridad, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por una entidad mediante la verificación de los documentos que la justifican. Proceso de obtención de evidencia. Podríamos decir que el proceso de obtención de evidencia empieza por el auditor fiscal privado prácticamente en el momento que la entidad, como posible cliente, solicita del mismo una propuesta de colaboración profesional, pues a partir de dicha solicitud el auditor se ve en la obligación de realizar una comprensión, aunque reducida y previa, del negocio del cliente, del sector en que opera, así como de las características principales del control interno existente en la entidad. Obtención de evidencia confiable. Una evidencia será más o menos creíble según la fuente de donde se obtiene. Por lo general se considera la evidencia obtenida de fuentes independientes externas a la organización de la entidad. Es más fidedigna que la obtenida dentro de la propia entidad. La confianza en la
evidencia aumentará cuando concuerde la obtenida por distintas fuentes. La evidencia documental es preferible a la evidencia oral. La evidencia obtenida a través de la observación e inspección por el propio auditor es preferible a la obtenida indirectamente. Acumulación de evidencia. Una vez obtenida y acumulada la evidencia, el auditor debe concluir si la misma es suficiente y adecuada para emitir una opinión, o si, por el contrario, debe abstenerse de emitir una opinión profesional. Propósitos de los papeles de trabajo en la acumulación de evidencia. Como una acumulación de toda la evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría, los papeles de trabajo tienen varias funciones. Los propósitos principales de estos son: ayudar a la organización y coordinar las funciones de la revisión de auditoría, proporcionar la información que será incluida en el informe de auditoría, servir como respaldo. Obtención y acumulación. Debemos recordar que una vez desde el momento en que el auditor da su informe acerca de la auditoría y pone en juego todas sus evidencias, en el caso es positivo, es decir, de concluir que la evidencia obtenida le permite la emisión de su opinión, el auditor habrá de tener presente el enfoque del riesgo que hemos apuntado anteriormente y tener en cuenta las bandas de fluctuación predeterminadas de importancia relativa.